Principio a fin de esta intervención es ¿cuántos libros puede leer un hombre? ¿Cuántos libros puede leer un ser humano? Como sabemos, la principal característica de todos los seres humanos es que somos finitos, de que vamos a morirnos muy pronto, y esa muerte tiene que ver con la lucha que el hombre ha hecho siempre de buscar permanecer. Los libros son un ejemplo de esa búsqueda de la permanencia, de ese deseo de dejar un mensaje un poco más allá de la muerte o darle significado a esta serie maravillosa de circunstancias que llamamos la vida. Entonces, cuando hacemos una suma sencilla, una multiplicación muy sencilla, y decimos ¿cuántos libros puede leer un hombre si comienza a leer a los 10 años y a los 70 años, que es más o menos lo que dice la OMS, que vive el ser humano blanco? El blanco vive hasta los 75 años en promedio en el mundo. Los indígenas y los de color vivimos menos en promedio, pero el hombre blanco vive cerca de 70 años, 75 años, los 70 a los 75 años. Si tú lees un libro a la semana durante 50 años, estarás leyendo 2.600 libros. 2.600 libros es quizá la meta en la cual muchos de nosotros vamos a conseguir, los que amamos los libros, si nos proponemos, leer un libro a la semana. Hay gente que puede leer 2 libros a la semana, si son cortos, pero el que se atraviese con la montaña mágica se va a tardar 3 semanas. Entonces, hablemos en promedio de 2.600 libros. Es la capacidad, el límite que un ser humano común y corriente podría desarrollar si se dedica al oficio de lector, hablando de un promedio de un libro a la semana. Si usted no tuviese que ver televisión, si usted no tuviese que utilizar su teléfono celular, si usted no tuviese que ir al cine y muchas veces no tuviese que hacer todas las millones de cosas que nos prohíben acercarnos a los libros. Entonces, el primer punto de esta disertación es ¿para qué existen las bibliotecas? Las bibliotecas precisamente existen porque nosotros necesitamos, y fue el primer objetivo de cualquier biblioteca, necesitamos tener una memoria de esos libros. Tenemos que recuperar la memoria del ser humano. El libro nació como un instrumento técnico, como una tecnología para rescatar el día a día. Los fenicios, los primeros libros de los fenicios fueron evidentemente números para llevar las cuentas de un puerto al otro, porque fueron los grandes navegantes, los primeros grandes navegantes. Pero los babilónicos, todos esos pueblos del Asia Menor, ¿qué decidieron hacer? Decidieron convertir a sus historias y a sus leyes en libros para poder perpetuarlos y convertirlos en memoria. Las primeras bibliotecas fueron entonces recintos de la memoria, elementos tecnológicos para la memoria. Posteriormente, siglos y siglos después, el libro y la biblioteca se convirtió en un recinto para el conocimiento, es decir, para la formación. No solamente servía para guardar la memoria, sino que servía para que los grandes hombres, los pensadores, los gobernantes, los ingenieros, es decir, las personas que iban a hacer vida, pudiesen acercarse al mensaje que nos dejó el pasado, a ese atributo de vencer la muerte que es el libro, aprovecharlo y continuar el camino, es decir, formarnos para nosotros continuar el camino del conocimiento. No será hasta la llegada de la sociedad burguesa, después de la Edad Media, cuando el libro tome otro cariz, que es el entretenimiento. La gran literatura. No se escribía prosa hasta el año 1200, 1250, cuando Chatien de Troyes escribió el Cáliz Mágico, y comenzó la literatura del rey Arturo. Jamás se había escrito en prosa algo de ficción. Jamás se había escrito literatura en prosa, porque la prosa era reservada para la historia y el verso para el entretenimiento, para lo lúdico, para lo maravilloso. Y desde ese momento se mezclaron para siempre los libros y comenzó a entenderse el libro como entretenimiento. La revolución industrial y el nacimiento del libro impreso
le dio un cariz diferente a esto del entretenimiento y el libro se convirtió en el primer gran medio de comunicación del mundo. Antes de la existencia del periódico, ya los libros se multiplicaban y llevaban conocimiento, llevaban fantasías, llevaban las mejores y más logradas frases del ser humano hasta hogares o hasta las maravillosas bibliotecas, donde no solamente tenías un libro, que era lo que te podías costear, sino que tenías cientos y cientos de libros. Y cuando digo cientos de libros, hablo de pocos libros, porque las bibliotecas más grandes de la humanidad fueron la Biblioteca de Alejandría, que se presume tenía 490.000 volúmenes en papiro. Muy diferente al libro que hoy conocemos, el papiro. El papiro es un tejido hecho con una caña, parecido a la caña de azúcar, y de allí, de ese papiro, se hacían unos rollos en los cuales se iban estructurando estos volúmenes. En el año 43 a.C., esa biblioteca ardió. Y buena parte de esos 490.000 libros desaparecieron. La mayoría de los libros que nos quedan de Grecia vienen de la biblioteca de Pérgamo, que era la segunda ciudad más importante, con la segunda biblioteca más importante del mundo. Y los griegos de Alejandría decidieron no venderle papiro a los griegos de Pérgamo, porque tenían una rivalidad comercial, y dijeron: no puedes tener una biblioteca más grande que nosotros. Y los de Pérgamo inventaron el pergamino. Agarraron a los animalitos. Nosotros hasta hace poco, tú tienes un cuero chivo en tu casa. Eso lo inventaron los de Pérgamo. Agarraron a los animalitos, le cortaban la piel, blanqueaban la piel y escribían sobre esa piel. Y nacieron ya no los rollos, sino después, en la Edad Media, poco tiempo después, los romanos inventarían el códex, inventarían la forma del libro como la tenemos hoy. Es decir, estos pergaminos cortados y atados por una madera de un lado y una madera del otro. Otro hombre que pensó, por supuesto, en cómo formar bibliotecas y en la importancia que tienen las bibliotecas, y aquí vengo al segundo punto que tengo aquí anotado, es cómo los libros son mecanismos de poder, y las bibliotecas son recintos de poder para las sociedades. Una sociedad que tiene una biblioteca es una sociedad empoderada, es una sociedad con capacidad de transformar sus realidades, de visitar el pasado y de transformar el futuro. Esto lo supo Alfonso X, rey de Castilla, que dijo: todo libro que pase por aquí debe de ser traducido al castellano, porque era una manera de asentar su lengua. Y hoy vemos el resultado. La lengua que terminó dominando al sinfín de lenguas en la península, y que finalmente, gracias al error del genovés, terminó conquistando toda América, fue el castellano, debido a que era la lengua que estaba más preparada, que estaba cimentada gracias a Alfonso X. Pero esta ley de Alfonso X, de que todo lo que pase por aquí debe ser traducido, venía de Alejandría, de los Ptolomeos, de los reyes de la ciudad griega. Todo barco que entrara en Alejandría tenía una requisa parecida a la que hace la Guardia Nacional aquí en las benditas alcabalas. Revisaban de arriba a abajo, y cualquier cosa que estuviese escrita dentro de esos barcos era decomisado, era llevado a la biblioteca y se consultaba si existía o no en la biblioteca. Y si no existía, le hacían una copia. Entonces, la ambición de coleccionar conocimiento era una ambición de poder, de generar el poder. Hoy vivimos en la llamada era de la información. Y la tecnología para hacer los libros, la tecnología del libro, y eso podemos citarnos para hablar de esto en profundidad en otro momento, la tecnología del libro simplemente cambia el soporte en el cual nosotros estamos conociendo el escrito. Evidentemente, los alejandrinos tenían el papiro, los de Pérgamo el pergamino, ya existía con Alfonso X los códex y los escribas, y posteriormente encontraríamos el papel. Hoy tenemos, unos y ceros, tenemos bits, tenemos computadoras que nos permiten desarrollar esto, pero vivimos en una era donde la información es
corriente. Antes, para nosotros recurrir a la información, teníamos que recurrir o a una persona que había leído o precisamente al libro. La biblioteca ha generado evidentemente un cambio en el sistema, y el siglo XX, que es el siglo, como decimos, de esta sociedad, de esta era de la información, se convirtió en un siglo en el cual la acción cultural se transformó de una acción cultural activa, es decir, aquel que tiene el conocimiento, aquel que tiene acceso a los libros, es un agente activo de la sociedad, a una sociedad cultural pasiva. Podríamos decir entonces que existe en la actualidad, y gracias a esa era de la información, donde todos estamos navegando en información, aunque no tengamos formación, porque hay que diferenciar entre una era de la información y una era de la formación. La era de la información es sencillamente, yo no necesito tener conocimiento, porque cuando tengo una duda, tengo la información a la mano. Yo no necesito saber nada sobre los griegos, porque si necesito algo sobre los griegos, me meto en Wikipedia y me sorprendo. Yo no necesito saber absolutamente nada sobre arquitectura o sobre la historia de mi ciudad, porque cuando yo lo necesite, va a estar a la mano la información. Entonces, ¿para qué voy a formarme? ¿Para qué voy a leerme un libro completo si ya existe el resumen? Es decir, si ya está la información a la mano. Entonces, esto es lo que yo llamo la imaginación pasiva. Nosotros, desde la invención del cine, desde la adaptación de obras literarias, desde la creación de los videojuegos, no sé si alguno de los que están aquí ha jugado videojuegos. Yo imagino que Joel jugó Atari cuando tenía más cabello, pero cuando usted hoy se pone unos lentes de realidad virtual y juega un juego llamado Diablo 3, no, Diablo 4, no sé ya ni por qué número va, o juega un juego basado en la literatura que se llama Dante, ¿no? Es decir, Dante baja al infierno e intenta rescatar almas y hace eso durante horas y lo juegan colectivamente. Usted no necesita de ninguna manera imaginar nada. Hay un equipo de 400 o 500 personas que han dibujado, pintado, elegido cada uno de los colores, han diseñado los personajes, han creado la voz, la música. Usted es un imaginador pasivo. Usted solamente mira, usted no sueña. Cuando usted lee El Quijote, tiene que imaginarlo todo. Tiene que imaginarse la cacerola donde come. Tiene que imaginarse al flaco galgo corredor. Tiene que imaginar cómo los libros van cayendo desde la habitación donde está alucinado el Quijote después de su primera salida y caen en la hoguera. Tiene que imaginar los títulos. Usted tiene que imaginarlo todo. Ese es un imaginador activo. La sociedad del siglo XX me van a llamar que estoy en medio de una conspiración y que creo que hay que ponerse un casco de aluminio, etc. Ha convertido al ser humano en un imaginador pasivo. Y recibimos, evidentemente, información en serie. Es decir, anteriormente usted se leía los libros de Charles Dickens en el siglo XIX y lo recibía todas las semanas un capítulo de una novela. Por eso las novelas de Dickens son muy parecidas en extensión, porque eran escritas para ser publicadas en periódicos. Hoy usted recibe todas las semanas el capítulo de una serie. Pero vea la diferencia entre imaginarlo todo cuando lee y recibir todo listo, empaquetado, para que usted no haga ningún esfuerzo en soñar o imaginar. Esas son, y aquí llego a un punto interesante, las trampas culturales en las que caemos y donde también las bibliotecas en la contemporaneidad caen. Cuando nosotros revisamos las maneras en las cuales las grandes sociedades han mantenido abiertas sus bibliotecas, vemos que tienen salas de videojuegos. Usted ve esos maravillosos videos de las bibliotecas en Finlandia y se da cuenta de que adentro hay una sala de tablets. O nosotros mismos caímos en esta maravillosa biblioteca en tener salas de computación gigantescas, porque estábamos en busca de la alfabetización tecnológica, porque había una generación, evidentemente, que no sabía manejar una computadora. Esa labor brillante, de algún modo, fue posponiendo al libro, porque nos acostumbramos a que nuestro cliente, si lo vemos desde el punto de vista del servicio,
es un imaginador pasivo. Es decir, es alguien que no está interesado en esforzarse en leer. Es alguien a lo cual el libro se les convierte en una carga y no en un placer. Las bibliotecas, y aquí cierro con este punto, las bibliotecas en nuestro país deben de emprender un reto para revitalizarse. Y esta revitalización debe pasar por rescatar las mejores y más antiguas tradiciones de las bibliotecas, por supuesto modernizadas. No nos vamos a vestir de peluca y con acordeón. Pero yo creo que las bibliotecas en Venezuela tienen que recuperar el servicio externo. Uno de los grandes éxitos de las bibliotecas universitarias es el servicio externo. Poderle prestar al estudiante el libro para que se lo lleve a su casa y lo lea en su casa. Un estudiante que vive en Paraguaypoa recoge el libro en la biblioteca de Derecho, en la biblioteca de Humanidades, entrega su carnet, se va el viernes a Paraguaypoa y vuelve el lunes y entrega el libro. Pasó el fin de semana no viendo el teléfono, sino leyendo un libro. Es decir, si tenemos un salón lleno de libros, ¿por qué tener el celo del libro si el libro es simplemente un objeto? No es el único libro, no es un incunable. Es decir, hay, por supuesto, libros que no puedes prestar. Pero el resto de los libros son instrumentos desechables, como todos los miles, millones de libros que han pasado por las manos de los seres humanos y que se han extraviado. Sencillamente debemos de recuperar y tener un fondo para recuperar esos libros. Cóbrele usted al que quiera participar en el servicio externo el costo de un libro, $20, pague usted y puede llevarse todos los libros que quiera, con tal que los devuelva. Si no apareció el libro, compremos otra vez el libro. Esa es una estrategia. La segunda es crear planes de promoción de la lectura. En Venezuela el chavismo hizo cuatro fallidos. ¿Por qué? Porque son planes politizados de promoción de la lectura. Quizá el primero fue el más eficiente, que dejó manuales maravillosos de promoción de la lectura. Pero hay un libro hermoso, La magia de los libros, de Luis Bertrand Prieto Figueroa, que puede ayudarnos a crear estrategias y planes de promoción de la lectura a nivel local. Pequeños clubes de lectura en nuestras comunidades, pequeños clubes de lectura dentro de las instituciones y grandes clubes de lectura en todo el estado y en todo el país. Y finalmente, entender, yo sé que las bibliotecas son especies de ateneos, ¿no? Pero tenemos que obligar a que el ateneo tenga como eje transversal el libro. Si usted quiere hacer una actividad en la biblioteca, muy bien, bienvenido, pero tiene que hablar sobre un libro. Bueno, el libro tiene la cualidad de que usted consigue libros de todas las áreas del conocimiento. Decía Enrique Arenas Capielo, decía, a usted no le gusta leer, no es porque no le gusta la literatura, sino porque usted es flojo, porque hay libros de todo. A usted tiene que interesarle algo. Si le gusta la astronomía, hay libros de astronomía. Si le gusta el derecho, hay libros de derecho. Si le gusta la administración, hay libros sobre todo. Usted no lee porque usted es flojo, decía Enrique, que era bastante simpático. Entonces nosotros tenemos que crear ejes transversales, que el libro sea el eje de acción transversal de aquí, y que el que se siente a tomarse un café consiga un libro sobre café puesto sobre la mesa. Y diga, ay, mira, el arte del café. Cierro diciendo algo que me enseñó mi maestro Carlos Ildemar Pérez. Cuando yo tenía 17 años y entré a la escuela de letras, mi maestro, de quien he aprendido todo, lo bueno y lo malo, le preguntó a los estudiantes. Además, él logró hacer una cosa increíble ese semestre. Logró que entraran a estudiar letras 120 estudiantes. Le dijo al departamento de ingreso de la universidad, todo el que quiera un cupo que entre, porque así los convenzo. Si había gente que quería estudiar, no sé, trabajo social, cualquier cosa, no había cupo y entraron todos a letras. Y se quedaron 50. ¿Por qué? Porque es una carrera que no se conoce. No se sabe para qué sirve letras. Yo lo que sé es que ningún licenciado en letras está desempleado. Entonces el poeta le preguntaba a los estudiantes, yo después fui preparador de esa materia, le preguntaba a los estudiantes, ¿qué han leído ustedes en estos 18 años que tienen?
¿Cuántos libros se han leído? No, yo me he leído 2 libros, yo me he leído 4, yo me he leído 5. Y bueno, algunos no se habían leído nunca un libro. Ahí llegaban a estudiar letras y nunca se habían leído un libro. Y él les dijo, este es el momento en el que ustedes decidan cuántos libros quieren leer en los próximos 18 años. Y si ustedes se dedican a leer un libro a la semana los próximos 18 años, pueden leer 936 libros. Gracias.